Bien, ahora vamos a continuar con lo que es una revisión de una viga de sección T. El procedimiento es muy similar a las de vigas rectangulares, solamente que en las vigas de sección T tenemos dos casos. Cuando el eje neutro cae en el patín de compresión, o cuando cae en el alma. Este tipo de análisis viene en el libro de McCormack. Esta parte, capítulo 5, análisis y diseño de vigas T y vigas doblemente reforzadas. Prácticamente aquí nos platica cómo es el procedimiento. Es realmente, como les digo, muy similar, a excepción de cuando el centroide cae en el patín. Lo primero que hay que hacer es determinar un ancho efectivo para que el elemento trabaje como sección T. Esto se usa generalmente cuando tenemos vigas y queremos utilizar la losa de compresión, la losa del entrepiso, vaya, que sirve como capa de compresión para hacer una sección T. Este sistema también es muy utilizado en el diseño de losas aligeradas, que generalmente es esta configuración donde son nervaduras. La capa de compresión generalmente de 5 a 10 centímetros, los anchos de las nervaduras de 12, 10, 15, y los casetones, esta distancia entre ellas es 60, y ya centro a centro pues va a depender del ancho de las nervaduras. Entonces es un sistema muy utilizado, las vigas de sección T. Entonces aquí nos platica los casos en los que podemos caer. Si el eje neutro cae en el patín de compresión, prácticamente es el mismo procedimiento que una viga rectangular, pero si cae en el alma, solamente hay que hacer un poco más de trabajo y unos cálculos adicionales, pero a fin de cuentas el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces aquí nos habla y nos describe el procedimiento. Algo adicional también es el ancho efectivo, que debe ser el menor de estos tres datos. Aquí supongo que está incorrecto aquí en el libro, ya que debe ser 16 HF más BW, y aquí debe haber sido igual, ¿no? O sea, este igual lo va hacia acá y este más va a este lado. BW es el ancho de la viga y HF es el espesor del patín de compresión, ¿no? BF es esta parte y BW es esta parte, el ancho de la viga. Entonces el BF, o sea, este ancho, bueno, esta anchura va a ser el mínimo de estos valores. 16 HF más BW, la distancia entre vigas, o la longitud de la viga entre 4, ¿no? Aquí nos muestra un ejemplo y en este caso rige la distancia entre las almas, o sea, esta distancia. Sería de aquí a aquí, más o menos, ¿no? O sea, de centro a centro, ¿no? Esa sería la distancia. Entonces, en el ejemplo que hacen aquí, pues en el primer caso es como una viga rectangular, y en el segundo ejemplo, en este, es donde ya el eje neutro cae en lo que es en el alma, ¿no? Entonces este es el que más o menos lo pasa el sistema métrico. Ya sabemos que en los ejemplos que hago, pues ahí redondeamos los valores, ¿no? Para que no queden, como aquí está en pulgadas, si lo transformamos directamente a centímetros quedan en decimales. Entonces lo que hacemos es redondearlo, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo. Entonces esta es la configuración que tiene la
la viga. Arriba tiene un ancho efectivo en el patín de 75 centímetros, una capa de compresión de 10, un ancho de 35 y pues esto es de 75 centímetros, ya que el peralte total o la H es de 85 centímetros, ¿no? Y pues la D o peralte efectivo, que es la distancia de la fibra extrema en compresión al centroide del acero. Fíjense aquí que como aquí hay dos ramas de varillas, el centroide pues es la mitad, ¿no? Si fuera un solo lecho de varillas, el centroide es a la mitad de la varilla, pero aquí como hay dos, el centroide es exactamente entre varillas, ¿no? En el centro entre varilla y varilla. Entonces los datos que nos dan: el F'C de 300, el esfuerzo de flecha 4200, recubrimiento de 4 centímetros, diámetro de la varilla de 1/4, 3.175 centímetros, el número 10, 8 varillas del número 10. El estribo lo vamos a considerar de 3 octavos y pues lo que es la D, peralte efectivo, es la altura, que son 85, menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, menos, ojo aquí, ¿no? Generalmente cuando es un solo lecho es 0.5 del diámetro de la varilla, pero aquí podríamos considerar que el diámetro son las dos varillas, ¿no? Entonces la mitad pues sería una varilla, ¿no? Entonces hay que quitarle 3.175 y eso nos da 76.87 centímetros. El área de acero, 63.33 centímetros cuadrados. La cuantía de acero, 0.023. Y de una vez calculamos lo que es el beta 1. Como el concreto es 300 mayor a 280, se utiliza la ecuación y nos da 0.835. Bien, lo primero que hay que hacer es calcular las cuantías de acero máximo, de acero mínimo. Sabemos que para 300 pues estas dos ecuaciones dan lo mismo. Entonces el acero mínimo o el Rho mínimo es 0.0033 y el Rho máximo sería 0.0298. Entonces, como la cuantía de acero de la viga está entre el mínimo y el máximo, ocurre la falla subreforzada y va a tener una formación unitaria de 0.0067, que es mayor a 0.004, entonces cumple lo que dice el ACI en esta sección. Bien, el paso 2 es calcular la profundidad del eje neutro y la profundidad del bloque el bloque equivalente de fuerza a compresión. Entonces la A, como sabemos que el acero está fluyendo, pues es esta fórmula y nos da que la profundidad del bloque es 29.80 centímetros. Obviamente es mayor que 10 centímetros, ¿no? Entonces significa que el eje neutro está más abajo que acá en lo que es en el patín, ¿no? Porque de ancho de patín tenemos 10 centímetros. Entonces si la A es de 29.80, significa que andamos por acá, ¿no? Entonces si la sección fuera de 75 de ancha y fuera pareja, o sea, una sección rectangular, pues sería a 29.80. Pero estos 75 no lo tenemos a todo lo largo, perdón, a todo lo alto de la viga, solamente en 10 centímetros, ¿no? Entonces necesitamos tomar una parte de lo que es el patín de compresión. Entonces esa es la distancia que necesitamos buscar, o sea, qué distancia adicional requiero para que exista equilibrio entre el acero de tensión y lo que es el concreto, ¿no? Entonces fíjense aquí, ¿qué área necesito para que haya equilibrio? Aquí, si se dan cuenta, en la fórmula, la B o el ancho de la viga pasa dividiendo, ¿no? Entonces si yo lo regreso para acá, me va a quedar un área que es A por B. Entonces
el área que necesito es 1043.08 centímetros cuadrados. Entonces el patín, ¿qué área tiene? El patín tiene 75 por 10, 750. Entonces, ¿cuánto me falta para que haya equilibrio? Me falta, hago esa resta y me faltan 293.08 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces a la distancia que hay o la profundidad en la que se mete en el patín le vamos a llamar X, ¿no? A esta distancia. Entonces yo sé que X por el ancho de la viga me tiene que dar los 293 para que haya equilibrio. Entonces simplemente sé que B por X es esto, despejo la X y me sale que la X vale 8.37 centímetros. Entonces esos 8.37 es la distancia adicional que requiero para que haya equilibrio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las vigas rectangulares? Que tenemos una configuración, no rectangular aquí. Entonces, en las vigas rectangulares, pues yo sé que la fuerza resultante de este bloque se concentra a la mitad. Pero como esto es una sección T, necesito calcular el centroide. Y eso es lo adicional que hay que hacer. Porque una vez que obtengo el centroide, pues ya simplemente continúo con lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores, ¿no? Entonces, es lo único adicional o lo que es un poquito latoso, volver a la estática, ¿no? Y encontrar el centroide de esta figura para poder ubicar la resultante. Entonces esto no es algo nuevo para ustedes, simplemente es recordarlo un poquito de estática y es todo, ¿no? Entonces aquí tengo otra vez la figura, ya no está a escala como acá, ¿no? Para no hacer el dibujo tan largo. Entonces lo que hacíamos era subdividir aquí en figuras, ¿no? Perdón, bueno, sí, en figuras, figura 1, figura 2 o área 1 o área 2 como le quieran llamar. Y lo que hacíamos era buscar lo que es el centroide para cada figura, ¿no? Partiendo del eje de referencia aquí, pero abajo. Entonces tenemos que el área 1 son 750, el área 2 son 293 y la sumatoria es 1043. La primera distancia que hay desde aquí hasta la mitad de la primera figura, pues serían los 85 menos 5 centímetros, ¿no? Que serían 80 centímetros. Y la Y2, aquí me faltó cambiarle. Bueno, en ambas partes, ¿no? Este es el área 1 y este es el área 2. Este es el Y1 y este es el Y2. Entonces la distancia que hay de aquí hasta este punto son 70.815, que prácticamente son los 75 menos la mitad de esto, ¿no? De 837. Y pues tenemos la multiplicación, área por Y, y aquí nos da 60.000 y acá nos da 20.754, y la sumatoria es 80.754.46. Y el centroide pues simplemente lo que es la sumatoria de las áreas multiplicadas por sus respectivos centroides entre la sumatoria de las áreas, y nos da 77.419. Como el patín mide 75, el centroide está el alma mide 75, el centroide está en 2 centímetros, 2.5 centímetros aproximadamente más arriba, y cae en lo que es el patín, ¿no? Entonces aquí lo represento más o menos, no esta escala. Entonces ese sería el centroide y ahí se va a aplicar la resultante a compresión del concreto. Bien, entonces
simplemente ahora sí calcula. Aquí no sé si ya les dije, ¿no? Que aquí las corregimos el área, esta parte de aquí es el área 2 y lo que es el Y2, ¿no? Pues sí, para que no se confundan, ya que podrían decir que es lo mismo, ¿no? Bien, entonces lo que es el momento nominal, ya sabemos que es ya sea la tensión o la compresión, en este caso generalmente usamos la tensión, que es el área de acero por el esfuerzo de referencia por Z, que es el brazo de palanca. Cuando es una sección rectangular, ese brazo de palanca es D menos A media. Pero aquí pues necesitamos, como no es una sección rectangular, necesitamos calcular la distancia que hay de aquí, del centroide, al centroide del acero, esa distancia, ¿no? O sea, no es 77.419, ya que esa distancia es desde abajo, ¿no? Entonces, pues hay muchas maneras, ¿no? Visualmente a los 77 le podemos restar el recubrimiento, el diámetro del estribo y la mitad del diámetro de la varilla, que en este caso es una varilla completa porque hay dos lechos, ¿no? Entonces, hay varias maneras de determinarlo, ¿no? Entonces, esa distancia, creo que por acá la puse, acá está, esa distancia es Z, 69.29 centímetros, ¿no? Entonces, el momento nominal es área de acero por esfuerzo de referencia por el brazo de palanca que hay entre la tensión y la compresión. Obviamente nos da en kilogramos centímetros, dividimos entre 100.000 y nos da 184.30 toneladas metro. Y lo que hacemos después simplemente es verificar que el acero qué deformación tiene el acero para determinar el phi. La deformación pues es esta formulita de menos C entre C por 0.003. Ya lo hemos visto en ejemplos anteriores, entonces necesitamos calcular la C, que es un dato que no conozco. Y yo sé que la C es igual a la A entre beta 1. El beta 1 lo conozco y la A pues simplemente es sumar, es la profundidad del bloque de esfuerzo, ¿no? Que sería los 10 centímetros más los 8.37 que ya tengo, me da 18.37. Entre beta 1 me da 22 centímetros. Entonces la C, o la profundidad del eje neutro, es 22 centímetros. La meto a la fórmula y me da que la deformación es 0.0074, que es mayor a 0.00. Aquí, bueno, sí es mayor que 0.0021, significa que está fluyendo, pero también me faltó indicar que es mayor a 0.005, que es el límite para que el phi valga 0.9. O sea, si el acero se está deformando más de 0.005, el phi es 0.9. Entonces me faltó adicionar esa nota donde indico que la deformación es mayor a 0.005, por lo tanto el phi 0.9 multiplico por el momento y me da 165.87 toneladas metro. Por lo tanto ese es el momento resistente. Entonces así se calcula, o sea, se revisa lo que es una viga de sección T. Si se dan cuenta es muy similar, solamente que cuando el eje neutro cae en el patín, pues hay que hacer esto adicionalmente, ¿no? En el libro nos menciona otro procedimiento, ¿no? Que también, pues si lo quieren hacer, pues es válido, ¿no? Prácticamente es lo que es el método de superposición, ¿no? En vez de calcular un centroide, lo que hacen es dividir en figuras, como lo ven aquí, por ejemplo, que si fuera una sección T, lo que hacen es calcular este bloque primero y después los patines, ¿no? Ya que a fin de cuentas, como son rectángulos, la resultante se concentra en el centro, ¿no?
O sea, es un centroide fácil de identificar. Entonces lo que hacen es calcular el momento con esta primera sección y le suman el de esta sección. Entonces, pues también es un método válido, ¿no? Aquí lo único que hay que hacer es determinar la equivalencia, ¿no? O sea, este acero de acá, ASW, es el equivalente a este bloque, y este ASF es el equivalente a este bloque, a la resultante de este bloque de compresión, ¿no? Entonces, al final de cuentas llegamos a lo mismo, solamente que pues no calculamos lo que es el centroide, ¿no? Entonces, pues esa es la manera de los cálculos de las vigas de sección T, que son muy utilizadas. Les digo, principalmente en losas aligeradas, es un sistema típico para calcular lo que es la resistencia. Bien, entonces es el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Ya el siguiente es un ejemplo de diseño. Entonces, para lo que es el diseño de vigas, está un poco revuelto aquí el libro, ¿no? Creo que es más arriba, cuando habla de diseño. Es aquí en esta parte, ¿no? El capítulo 4, diseño de vigas rectangulares y losas en una dirección, que es lo siguiente que vamos a ver.